Hola, bienvenidos a todos. Gracias por venir y acompañarnos en este taller. Hoy vamos a hablar un poquito acerca del amor por la lectura que comienza en casa, con ustedes, las familias. Hello, good morning. Thank you for joining us for today's workshop. Today we're going to talk about a love of reading that starts at home with you, the families. Hoy les quería presentar, yo soy Dorsa Fajami, soy una de las decanas de instrucción acá en Leap Academy y quería presentarles a los maestros. Primero tenemos a profesora Núñez, una profesora de primer grado. Tenemos a profesora Gion. Tenemos a profesora McDougall. Ambas profesoras son también profesoras de primer grado. Tenemos a profesora Ruiz y tenemos a profesora Pimentel. Ambas trabajan en kinder. Y obviamente ustedes conocen a la señorita Cheng, nuestra directora de familias y enlace aquí en la escuela. Buenos días. I wanted to make sure to present everybody. We have Profesora Núñez, first grade, Profesora Gion and McDougall. We have Profesora Ruiz and Profesora Pimentel in kindergarten. Ok, vamos a empezar entonces hablando un poquito acerca del amor por la lectura y cómo ustedes, las familias, pueden ayudar a fomentar el aprendizaje de la lectura en casa. Today we are going to talk a little bit about what we can do to really develop that love of reading at home. We'll go ahead and continue. And Margarita will go ahead and start us off with a little bit of a reflection. Thank you. Vamos a hacer una pequeña reflexión. Según unos estudios muestran que los resultados muestran que los padres que le leen un libro de imágenes con sus hijos todos los días los exponen a unas 78,000 palabras al año. Acumulativamente, durante los 5 años antes de entrar al jardín de infancia, los investigadores estiman que los niños de hogares ricos en alfabetización escuchan a un acumulado de 1.4 millones de palabras más durante la lectura del libro de cuentos que los niños que nunca se les ha leído. Gracias, Margarita. So we're going to start off with a little bit of a reflection. A really powerful quote that we wanted to share about the power of reading at home. Results show that parents who read one picture book with their children every day provide their children with exposure to an estimated 78,000 words a year. Cumulatively, over the 5 years before kindergarten entry, researchers estimate that children with literacy-rich homes hear a cumulative 1.4 million words more during storybook reading than children who are never read to. So we just really wanted to share a little bit of this reflection to share about the power of reading at home every day with your child, the power that having a literacy-rich home has even before entering kindergarten. Queremos compartir un poquito acerca de esta reflexión para hablar más de la importancia que tiene el vocabulario y leyendo con los libros en casa. Queremos comenzar compartiendo acerca de esta importancia para que ustedes sientan la importancia de leer con sus hijos en la casa. Vamos a hablando un poquito acerca de las ventajas de exponer frecuentemente a los niños a la lectura. Primero, una de las ventajas es mejor comprensión oral, de entender lo que alguien le está diciendo a su hijo. Mejores habilidades de ortografía, de poder escribir, reconocer las letras. Mejor comprensión lectoral, de poder hablar acerca de lo que pasó en un cuento.
de exponer a los niños a un vocabulario más amplio, más académico y más sofisticado, y de establecer una fundación esencial de estas habilidades de alfabetismo, de conceptos de material impreso, de entender cómo se ven las letras, de entender cuándo comienza una palabra, en qué dirección debe de ir cuando alguien está leyendo. Estas habilidades son esenciales para empezar en una carrera que va a durar de la vida de aprender a leer. First, we just wanted to start off by sharing some of the really big advantages of frequent exposure to reading, even before entering into school. It enhances listening skills. It enhances spelling skills. It offers better reading comprehension, which allows students to really talk about and understand the structure of stories. It exposes students to a more sophisticated and higher academic vocabulary. And it establishes essential foundation literacy skills, such as understanding concepts about print, like when a word begins, how many words on a page, how many letters on a page, and what direction do we go when we read. We'll go ahead and continue. Entonces, quería empezar compartiendo una de las herramientas que nosotros usamos en la escuela para medir el crecimiento de la lectura en la escuela. Nosotros usamos una evaluación que se llama STEP en español. Esta evaluación mide el desarrollo de lectura de los alumnos. I wanted to start off by sharing one of the tools that we use at Leap Academy in order to measure the growth of reading and comprehension and fluency in school. We use an evaluation called STEP, and this evaluation measures the developmental reading of a student throughout their reading career. And so we'll talk a little bit more about what STEP is, the goals that we have for STEP, and how you can help at home. Vamos a hablar un poquito más acerca de las metas de esta evaluación y qué es lo que ustedes pueden hacer en casa para ayudar en el desarrollo de su hijo en la lectura. Vamos a seguir. Primero vamos a empezar con las metas. Entonces, las metas que tenemos para los alumnos de kinder es de llegar a nivel 3 para junio. Las metas que tenemos para un alumno de primer grado es llegar a un nivel 6 y para segundo grado es llegar a un nivel 9. I wanted to start off by sharing and being clear about the goals that we have for students throughout their reading development. In kindergarten, it's to get to a level 3 by June. In first grade, it's to get to a level 6 by June. And in second grade, it's to get to a level 9. There's a little bit of a typo, but go ahead and so to get to a level 9 by the end of June. Okay, quería compartir algunas de las cosas que ustedes pueden hacer para ayudar a sus hijos con para desarrollar su lectura. Quería compartir algunos juegos que van a ser muy importantes para ayudar con los conceptos de material impreso, que es la fundación de la lectura. Por ejemplo, entendiendo cada fonema en una palabra. Algunos juegos que hacemos en la evaluación y en clases es, por ejemplo, en la foto. Por ejemplo, decir, ok, yo voy a decir una palabra. ¿Me puedes mostrar otra palabra que comienza con el mismo sonido? Por ejemplo, barco. ¿Qué otra palabra comienza con el mismo sonido que barco? Bebé, oso, ratón. I wanted to start off by sharing some of the games that you can do at home that will help understand and build concepts around print and awareness of phonemes and the sounds and words. For example, a game that we might play is, can you choose a word that starts with the same sound as the word that I'm going to tell you? For example, I'm going to say the word boat, boat. Which other one of these pictures also starts with the same word as boat? Baby, well, in English, this was a Spanish evaluation, bear, or mouse.
Are there any of these photos that start with the same sound as the word boat? Yeah, baby and bear both start with the sound B. Playing games with words like this is going to be really helpful to help students in hearing the different sounds that make up a word. Algunos otros juegos que ustedes pueden jugar es separar las palabras por sílaba. En español, las sílabas son una manera muy importante de cómo formar una palabra. Por ejemplo, yo te voy a decir una palabra y me puedes decir las sílabas que escuchas en esa palabra. Por ejemplo, mamá. ¿Cuáles son las sílabas en la palabra mamá? Ma. Muy bien. Y si yo te digo la palabra hermano, ¿me puedes decir las sílabas en la palabra hermano? Hermano. In Spanish, one of the ways to really build early literacy skills is playing games, playing with sounds. For example, in separating syllables in Spanish. If I say a word, hermano, can you separate the syllables that you hear? And in English, separating these words by sound. If I say the word bat, can you tell me every sound you hear in the word bat? B, a, t, bat. En inglés es importante separar las palabras por cada sonido en vez de cada sílaba. Por ejemplo, si yo te digo la palabra bat, ¿cuáles son los sonidos de las letras que escuchas en la palabra bat? Por ejemplo, B, A, T, que forman la palabra bat. Siguiente. Otra cosa muy importante en toda la escuela es reconocer el alfabeto y reconocer no solamente el nombre de cada letra, sino también el sonido de cada letra. Y esto se puede hacer mediante juegos con las diferentes letras. Puedes mostrar tarjetas de las letras y preguntar, ¿qué sonido hace esa letra? ¿Cómo se llama esta letra? Y no solamente hacerlo en orden del abecedario, porque muchas veces los niños se acostumbran al orden de la canción y de ver una letra fuera de la canción se confunden. No pueden decir cómo suena esta letra, cómo se llama esta letra, porque se acuerdan solamente del ritmo de la canción. Entonces, si yo te digo la primera letra, que es la letra A, ¿cómo se llama? A. ¿Qué sonido hace? A. La siguiente letra, ¿cómo se llama? F. ¿Qué sonido hace? Es súper importante modelar los movimientos que hace tu boca cuando estás haciendo los sonidos de las letras, especialmente para los aprendices bilingües que están aprendiendo cómo se mueve la boca en cada idioma, que es diferente. So another really important skill for all of our learners is to recognize the names and the sounds that each letter in the alphabet makes. One thing that we've noticed is that kids get really accustomed to the song of the alphabet. And then when presented with these letters out of order, they get a little confused because they're used to saying it in the order of the song. And so one way that you can help at home is by playing letter games where you show letters out of order. And you ask, what's the name of this letter? What sound does this letter make? For example, the first letter is the letter A. It makes the sound A. A, A. The second letter F. It makes the sound F. It's really important to model the way that your mouth moves when you make each sound. This is a really important skill, especially for bilingual learners. As students are developing both languages, they need to know the difference in how their mouth moves in different languages. Some tricky letters, especially that you'll see in English, are some of the letters that don't also exist, or in Spanish, that don't also exist in English. For example, the double L, the ñ, and the che. Algunas de las letras más difíciles para los alumnos son las letras que no también existen en inglés. Por ejemplo, doble L,
la ñ, la ch, la doble R. Y es importante practicar estas letras en mayúscula y también en minúscula porque se ven diferente. Entonces, es importante practicar que aunque tiene el mismo sonido, se ve un poquito diferente. It's really important to practice these alphabet games with both capital letters and lowercase letters. It's important to help students see that it's the same letter, although it looks a little bit differently printed. ¿Podemos seguir? So, ahora las profesoras van a hablar un poquito acerca de cómo se ve cada nivel. Puedo ver que ya por los mensajes están mandando unas preguntas. ¿Cómo se ven estos niveles? Entonces, vamos a tomar el tiempo para profundizar en el conocimiento de qué es lo que ustedes pueden esperar de sus hijos en cada nivel. Now the teachers are going to take a little bit of time discussing what does each level actually look like. We can see that we're already getting some messages in the chat around what does this look like? What can I expect from my child in each level? So we'll go ahead and dive in, continuing. So primero vamos a hablar de las habilidades fundamentales en Kinder. Entonces vamos a comenzar aquí para que puedan entender qué es lo que se espera de un alumno más que la letra o el número de un nivel. ¿Cuáles son las habilidades que se espera en, por ejemplo, Kinder un nivel 3? Yo voy a empezar explicando esto en español y la profesora Pimentel va a seguir compartiendo en inglés. Entonces, lo que esperamos para un alumno de Kinder es que pueda escribir su nombre y apellido. Esto es súper importante. Muchos alumnos se confunden con su apellido. Preguntan, ¿qué es mi apellido? Entonces, es algo rápido que ustedes pueden practicar de cómo decir y escribir el primer nombre y apellido, sabiendo que muchos de nosotros también tenemos 2 apellidos. Entonces, que el alumno aprenda a decir todo su nombre. También que pueda identificar la mayoría de los nombres y los sonidos de las letras, como acabamos de compartir. El nombre de la letra es N, el sonido es N, por ejemplo. Que también que puede reconocer las rimas de las letras y los sonidos iniciales, como compartimos en el ejemplo. Barco, ¿cuál es el sonido inicial? B, 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 barco. También como compartimos, la habilidad de segmentar palabras por sílaba. ¿Cuáles son las sílabas o los sonidos que escuchas en cada palabra? De comprender los conceptos de las letras y las palabras impresas. ¿Cuántas letras hay en una palabra? ¿Cuántas palabras hay en esta página? Por ejemplo, son conceptos de las letras que va a ayudar al alumno mientras está aprendiendo a leer. Y leer con precisión con un texto de nivel C. Eso significa leer las palabras correctamente en un nivel C. Entonces, cuando usted está en la librería, muchos de los libros principiantes tienen atrás, en la portada de atrás, tienen, ok, ¿cuál es ese nivel? Este es un nivel C. A veces lo vas a ver por letra C y también a veces lo va a ver por número 3. ¿Podemos seguir? Quería presentar un ejemplo de un libro a nivel C para que usted pueda empezar a buscar libros que se parecen a este. Acá podemos ver que los libros de nivel C muchas veces siguen un patrón. Por ejemplo, el patrón de este libro es a Jovita le gusta, ¿qué es lo que le gusta a Jovita, que es una jirafa en este cuento? A Jovita le gusta, Entonces, usted puede presentar este patrón a sus hijos y lo único que se va a enfocar es cómo se cambia en cada página. ¿Qué es lo que gusta a Jovita? Puedes ver que también en nivel C,
las fotos representan lo que está pasando en el cuento. Entonces, el lector debe usar lo que está leyendo más lo que está viendo en las fotos para comprobar lo que está pensando, para tener evidencia para comprobar su comprensión del libro. ¿Podemos seguir? Y la profesora Pimentel va a seguir compartiendo las habilidades fundamentales en inglés. Hi, so these are some of the key skills that our kindergartners should be able to do. The first one is that they should be able to write their first and last name. Now, we've noticed that many of our students are a little confused about their first and last name. So it's very important that you tell them, hey, this is your last name. And even more if they have two. So they should be able to write both last names as well. A second key skill is that they should be able to identify most letter names and sounds. So, for example, if the letter is N, they should be able to know that N makes the N sound, B makes the B sound. So that's an important skill. Additionally, they should be able to recognize rhyme and beginning sounds. So Dorsa was saying how they should be able to say, oh, boat. The initial sound of boat is B, the B. They should be able to segment words, so it's important to be listening to the syllables and sounds of each word that they are reading. Understand concepts about print, for example, how many letters are in a word, which way do we start reading, how many words are on a page, where do we go on after we finish with page 1? Oh, we go on to page 2, following with our fingers, looking at the pictures in order to help us understand. And the last skill is that they should be able to read with accuracy with a level C text. Now, if you go in bookstores or to the library, the book level is usually at the end or on the side of the book, and it usually says level A, B, C, etc. And sometimes it has the number as well. This is a sample of a level C text. It's important to note that many books that are level C, they follow a pattern. In this case, the pattern is I want to go, I went. So they're going somewhere. So it's important to note that the pattern changes as we go from page 1 to page 2. And you should just sit with your child and say, hey, how does the pattern change from this page to that page? Hey, let's look at the pictures to help us understand what's going on. So also pictures are very important for students to understand what's going on and just use it as pieces of evidence to support their answers. Hola, ahora yo voy a hablar sobre las habilidades fundamentales en primer grado. Bien similar a Kinder, pero añadimos unas cuantas cosas más. Primero, pueden escribir su nombre y apellido. Hemos notado que muchos estudiantes no saben lo que es un apellido. Hacen preguntas como, ¿qué es un apellido? No saben lo que es un apellido y tenemos que enseñarle que sí, tienen un primer nombre y después un apellido y algunos tienen más de un apellido. También pueden identificar la mayoría de los nombres y los sonidos de las letras y no en orden. Pueden reconocer la rima y los sonidos iniciales, pueden segmentar palabras, pueden comprender el concepto del texto impreso, pueden leer con fluidez, pueden demostrar una ortografía apropiada para su edad, pueden responder preguntas de comprensión y usar evidencia del texto para respaldar su respuesta. Y al final del año deben de poder leer con precisión un texto de nivel E. Okay, and I'm going to explain the key skills in English in first grade. Much like in kinder, the students need to be able to write their first and last name. Just like Profesora Fahami and Profesora Pimentel had explained for kinder, the students sometimes don't understand what their last name is, and sometimes some students have more than one last name, like two last names. So it's really important that they understand their first and their last names and how to write all of the letters in their last name.
The next point is that they can identify most letter names and sounds. So in English, this can be a little bit tricky because letters can have more than one sound. So in first grade, we start exploring some of those other sounds that a letter can make, like the short and long vowel sounds, for example. The students should be able to recognize rhyme, which is having the same ending, right? Bat and cat both end with that at sound. And also the beginning sounds, just like that game that Professora Fahami showed in the beginning. What other word starts with the b, barco? And it was bebé and oso and ratón. And so b, barco, b, bebé. They both start with that b sound. So we continue with that also in first grade. That they can segment words. In Spanish, we segment via syllables. And in English, we tend to segment via either letters or, for example, digraphs, which are two letters that make one sound, which we start exploring in first grade. So what we're segmenting the words and breaking them down into gets a little more complicated in first grade. They should be able to understand concepts about print, right? That we read in one direction. We don't read up and down. We don't read right to left. We read left to right. And how do we go from one page to the next, from one line to the next? And when we see an example of the text for first grade, we're going to see that there's a whole lot more words and sentences on the page. So this is very important, going from one line to the next line. That a student can read fluently. That means that they can not only break down a word and sound it out like at, cat, but that they can actually read full sentences. So we work a lot in first grade on chunking in English because we scoop underneath the sentence to create that rhythm, that fluency that we want our students to be able to read with. Demonstrates appropriate developmental spelling, not just consonant, vowel, consonant like at, but also more complicated ones like this, which has a digraph of th. That they can answer comprehension questions and use evidence from the text to support their answer. And that's a huge key portion in first grade. Not just saying, what are the characters? There is a cat. How do you know? And explaining themselves, saying why and how do they know, using the text itself. Well, on page 1, I saw that there was a cat and they said the cat's name is Tom. And finally, the level that we want them to read accurately at the end is a level I. Gracias, profesora McDougall. Quería compartir algunas cosas muy importantes que compartiste con los padres. Si podemos volver a una pregunta esencial para hacer a sus hijos es ¿cómo lo sabes? Quiero que todos los padres lo practiquen. ¿Cómo lo sabes? Esa pregunta es súper esencial. Cada lector no solamente debe decir qué pasó en el cuento, que primero Jovita se fue al mercado con la niña, sino cómo lo saben. Porque en página 3 yo vi que Jovita estaba en el carro en camino para el mercado y vi que en el texto decía Jovita se fue al mercado. ¿Cuál es la evidencia en el texto que muestra eso? Y eso es una habilidad que no solamente es importante en la lectura, pero también en todas las materias. Pueden usar esa pregunta en matemáticas. Pueden usar esa pregunta cuando están escribiendo la letra. ¿Cómo sabes que esa es la letra C? Es una habilidad que es esencial para todo lo que están haciendo. El pensamiento crítico va a ayudar a sus alumnos a no solamente ser robots de decir, ok, esta es la letra C, sino de pensar cuidadosamente acerca de todo lo que están haciendo. And here's an example of a level I text in English, and you can see there's a lot more words on the page. And as I had mentioned before, you can see the importance of being able to go to the next line. So we tend to have students use their finger and touch the words as they're reading to help them keep track of where they are on the page. And you can also see there's a lot less picture cues. So the comprehension is actually coming from the text, not always from the pictures. That's a huge shift. And that's why fluently reading is so important, because I can read a sentence like Margot pushed Leroy,
but it takes me so long to read each word, I might forget what actually happened in the story. So that's why the fluency is so important in first grade. And also we have additional things like conversations and paying attention to quotation marks and different punctuation that lets us know somebody's speaking, etc. So as you can see, there's a big jump between that kinder and that first grade. Este es un ejemplo de un libro a nivel I. Como dijo la profesora McDougall, ahora hay menos imágenes y más palabras. Entonces es muy importante que los estudiantes sepan que tienen que leer de izquierda a derecha o no de arriba a abajo, saber que tienen que apuntar a cada palabra, porque como hay más palabras va a haber más preguntas de comprensión. Entonces sí, pueden saber lo que las palabras dicen, pero si no tienen esa comprensión no van a entender lo que dice la lectura. Hay más signos de interrogación, tienen que saber lo que esas cosas significan para poder saber lo que la lectura está diciendo. Ok, yo voy a comenzar compartiendo acerca de las habilidades fundamentales para segundo grado en español y la profesora Ferreira lo va a seguir compartiendo en inglés. Muchas de las habilidades fundamentales de cada grado, como van a poder ver, es que se van sumando. No es que nos vamos a olvidar de todas las habilidades que aprendieron en kinder o en primero, sino son todas esas habilidades y con algunas más. Por ejemplo, todavía es súper importante que sepan cómo escribir su nombre y apellido. Esa palabra apellido algunas veces es difícil para los alumnos. Entonces, que digan, que escriban su nombre más su apellido. Que puedan identificar ahora todas las letras y con sus nombres y también con sus sonidos. Algunas de las letras confusas en español son la letra Z, la Ch, la doble L, la doble R, la W y la H, que hace el sonido, es una letra muda que no hace el sonido. Entonces, son algunas letras que dan un poquito más dificultad a los alumnos. Entonces, son las letras que deben de estar practicando más constantemente en la casa. Es importante reconocer como que los sonidos iniciales y también reconocer, ok, cómo yo puedo separar, segmentar esta palabra en sonidos, en letras y las diferentes maneras de manipular las palabras. Por ejemplo, si yo te digo la palabra nido, ¿cuáles son los sonidos de la palabra nido? N, I, D, O. Pero también las sílabas ni, do. Y también empiezan a ver, ok, ¿cuál es una palabra que rima con esta palabra? ¿Cómo yo puedo ver el sonido al final de la palabra para ver la rima de algunas palabras? Todavía es muy importante comprender los conceptos del texto impreso. ¿Cuántas letras hay en una página? Digo, en una palabra. Hay 5 letras en una palabra, por ejemplo. ¿Cuál es la letra principal? ¿Cuál es la primera letra en una palabra? ¿Cuál es la última letra en una palabra? Entender que las letras son lo que forman una palabra, las palabras son lo que forman una oración y que la oración se demuestra con una letra mayúscula al principio y el signo de puntuación, el punto al final. Poder leer con fluidez. La profesora McDougall estaba compartiendo un poquito de qué significa fluidez. Es leer en como que grupos más grandes. Yo no solamente voy a estar batallando con cada palabra, por ejemplo, decir g, a, t, o. Si yo estoy leyendo cada palabra en una oración por sonido, va a ser muy difícil para mí entender lo que pasó en el cuento.
porque se me va a olvidar, porque yo estoy solamente enfocándome en qué es lo que dice cada palabra. Entonces, de poder leer en oraciones completas, de punto a punto, en un grupo más grande. El gato se fue al mercado. Así se lee la oración completa. Demostrar una ortografía apropiada para el desarrollo del grado. Por ejemplo, pensando en palabras como Chile, entender especialmente el sonido ch, y después viene una vocal. Entonces, que esa vocal no está representada en la C y la H, sino tengo que escribir C-H-I-L-E. Entonces, usted puede practicar haciendo diferentes, por ejemplo, carreras de ortografía en la casa, donde van escribiendo algunas palabras de 4, 5, hasta 6 letras y escribir esas palabras con todas las letras. Ya en segundo grado, debe de estar saliendo de la etapa de escribir las letras al revés. Por ejemplo, letras como B y P ya deben estar escritas de la manera correcta. De poder responder a preguntas de comprensión y usar evidencia del texto para apoyar a esa respuesta. No solamente qué pasó al principio, ¿cómo lo sabes? Es esa pregunta esencial de que estábamos hablando. No solamente, ok, dime lo que te gustó del cuento, sino a dónde se fue la mamá al principio. ¿Qué color era el carro del hermano en el libro? Haciendo preguntas más específicas de los detalles del texto. Y con cada pregunta, la pregunta que viene después, ¿cómo lo sabes? De poder como recontar una historia desde el principio, medio y final con los detalles claves del texto. No solamente repetir exactamente lo que pasó, sino poder decir un resumen. Los detalles más importantes en el principio, en el medio y el final, en vez de cada detalle chiquitito que no es lo más importante del texto. Y de poder leer con precisión de un texto de nivel M. Leer con precisión significa fluidez más comprensión. Para leer con precisión necesitas fluidez y comprensión, porque para ser un lector no solamente debes de leer con fluidez, sino poder discutir lo que está pasando. Siguiente. Hi, I'm going to explain the key skills in second grade. So your child should be able to write their first and last name, as mentioned before as well, be able to distinguish between the first and their last name, can identify most letter names and sounds, be able to recognize rhyme and beginning sounds, be able to segment words, what that means. So if you have the word cat, be able to segment it by sounds, k, at, cat. Understand concepts about print, can read fluently, demonstrate appropriate developmental spelling, can answer comprehension questions, and use evidence from the text to support their answer. So not only answer questions about the text, but be able to go back into the text and reference a page, a line on a page, and use the illustrations as well. Can provide a thorough retell of a story, not necessarily saying the exact words that were in the text, but be able to depict the most important details of what happened at the beginning, middle, and end of the story, and can read with accuracy with a level M text. So this is a sample of a level M text. Can you hear me? Okay.
of what your child should be ideally reading in second grade. And you can notice that there are a lot more words rather than illustrations. And the illustrations on the pages don't necessarily depict exactly like what's happening in the text, more indirectly related. And you can see how it's very important to recognize when a line begins, because it's there are more paragraphs here. So it's important for your child to understand that they're reading from left to right. Where do they begin to write? To read from a certain line. Where does it end? Also changing their tone of voice, noticing when a character is speaking and then another character is speaking. So changing the tone of voice because of the characters, and also noticing punctuation is very important in a level M text. And with this kind of text, it's also really important to not just understand the characters and what's happening, but being able to identify words that are unfamiliar. So understanding the words that are around it, or understanding the unfamiliar word, the prefix, the suffix, and just the parts of the word to see, to kind of help them understand what the word means. And also being able to make connections to the text with the world. So maybe understanding, thinking about what is the big problem that is at the heart of the story. And if it's an informational text, understanding what is the central message, and being able to extract a topic sentence and important details to support their ideas. Thank you, Professora Ferreira. One thing that you'll start to see in second grade text that is also really important are these endings, these plural endings and these past tense endings. In English, these are really tricky. This ED ending and this S ending. For example, the word breathed. Having that ED to show that it happened in the past is a really tricky part in English. Or having plurals. For example, here we see the word others. Making sure not to cut off those endings is a really big part of these level M texts. Algunas cosas que yo quería compartir que son muy importantes en inglés del libro, si puedes volver al libro en inglés, es el final de la palabra, para mostrar que plural significa más que uno y que termina en inglés, termina con el sonido S, de no cortar esa parte de la palabra. También otra fonema que es muy difícil, especialmente para los aprendices del inglés, es el final ED, para mostrar que en inglés eso significa que pasó en el pasado. Entonces, si no están leyendo esa parte de ED, aquí podemos ver en casi, o sea, la penúltima línea, no, Jasmine breathed aquí, podemos ver que eso significa y cambia lo que está pasando en el cuento, porque significa que ya pasó en el pasado. Entonces, si no están incluyendo esa parte, cambia cuando está pasando. Entonces, enfocar en finales como S y ED, que hacen el sonido ED, breathed. ¿Podemos seguir? Ok. Aquí hay un ejemplo de un texto en nivel M en español. Como pueden ver, acá comienzan a hablar están hablando los personajes. Podemos ver cambios de tenso. Por ejemplo, escuchó, que significa que pasó en el pasado. Y también todavía es muy importante seguir cada palabra con el dedo. Entonces podemos ver la importancia de esas habilidades fundamentales de los conceptos del texto para entender cuándo comienza una palabra. Y yo voy a estar mostrando con mi dedo cada palabra para mostrar que yo sé cuándo una palabra comienza y cuándo una palabra termina. Como pueden ver acá en rojo, voy a seguir cada palabra que estoy leyendo con mi dedito. También algunas
habilidades importantes en segundo grado, nivel M, es entender el tema central de un texto, de poder hablar acerca de qué es lo que me está enseñando, cuál es una conexión que yo puedo hacer con el texto. Yo puedo hacer conexiones de mi propia vida, de algo que he visto en otro libro, en un programa de la tele o también con el mundo en general. Entonces, ¿esto te recuerda algo? Puedes hacer una conexión con lo que está pasando. ¿A ti te ha pasado? Son preguntas más importantes en este texto. Y especialmente, como pueden ver, hay muchas más palabras. Entonces, para poder recontar este texto, no solamente voy a decir, pues primero Lidia y su mamá se fueron al parque y después dijo con entusiasmo que dónde van a ir para inscribirse para fútbol, sino decir en pocas palabras lo que pasó, un resumen de lo que pasó en el principio, en el medio y al final, pero todavía usando líneas específicas, páginas específicas para apoyar, para decir cómo sabes que eso es lo que estaba pasando. Y las imágenes acá no solamente van a mostrar exactamente lo que están pasando, sino es más un apoyo adicional. ¿Podemos seguir? Entonces, ahora vamos a hablar un poquito de cómo puedes ayudar en casa. We're going to talk a little bit about how you can help at home. A really, really basic and important and essential thing is nightly reading. Reading every single day for 20 to 25 minutes with your child at home. That can be books that you have at home, books that teachers are sending home. And we also make sure that you have your login to Raz Kids. And that way you're reading leveled readers that are assigned to the level of your child every single day. This can look like you reading to your kid. This can look like your kid reading to you. This can look like the kid reading with their siblings, both of you reading together. So this can take on a variety of different ways, but what is so important is that you're reading every single day at home. Another really important thing is that your child shows up to school every single day. Attendance is really, really key. This is whether we're in person or your child is in remote classes, showing up on time and making sure that engaged attendance is really happening. Another thing is ensuring that your child does their homework. The teachers work to make sure that homework is a support to what they're learning in school. It is not new information, but rather it serves to review what it is that they're practicing at school. And so this practice really makes sure that they'll be able to continue building upon their learning. Having them read when they're on the train, read when they're on the supermarket, noticing that text is all around us, putting on the closed captioning when they're watching TV, just really building these concepts about print. And just not only reading fluently, but understanding questions like, can you tell me what happened first? Can you tell me what happened next, last? Who are the main characters? Did the story remind you of anything? What do you think will happen next? What predictions can you make? A lot of parents come and say, but I don't understand what my child is reading because at home I speak English and they're being sent with books in Spanish. Or the opposite, I speak mostly in Spanish and my child is reading in English. Two really important concepts that I wanted to talk about. First, reading in either language is going to support their reading skills in the other language. Whether they're reading in Spanish or in English or another language that you might speak at home, these reading skills are transferable. So you can be making sure that whether they're reading in Mandarin, Russian, English, or Spanish, those comprehension skills really transfer. In Spanish and English, the fluency skills also really transfer because the both languages have really similar concepts about print. So another thing that you can notice if you don't feel comfortable as a fluent reader is how can I see what are the skills that show me that my child is a fluent reader?
I can see, well, they're not stumbling over these words. I can hear what the way that they're reading in bigger chunks. And so even if you don't feel super comfortable with your reading, these are things that you can look out for as your child is reading that will tell you, okay, they really understand. Or if I ask them what happened in the story, are they stumbling? Are they not really sure? Or are they able to flip really quickly and show, okay, this is the page that shows me this. This is why I think that. Those kind of long pauses or those, I'm not really sure, will really help you see, okay, does this person understand what they're reading? And if they're reading in Spanish and you don't speak Spanish, ask them the comprehension questions in English. And then if they can tell you what happened in the story, even if they read it in Spanish and are telling you in English, that's okay too. We can continue. Okay. Entonces, vamos a hablar de qué es lo que usted puede hacer en casa para ayudar a su hijo. Primero, lo más primordial es leer todas las noches con su hijo en casa. De poder leer libros que usted tiene en casa, que viene de la escuela, de la biblioteca, que también están los libros nivelados, apropiado y asignado al nivel apropiado para su hijo en RazKids. También es súper importante la asistencia, de asegurarse de traer a su hijo cada día a la escuela. Y esto es si usted está tomando clases remotas o si está tomando clases presenciales. La asistencia es esencial. También es súper importante asegurarse de que su hijo complete su tarea. La tarea funciona como un repaso de las habilidades que están aprendiendo en la escuela. No es información nueva. Entonces, para poder seguir avanzando, es importante poder repasar lo que estaban practicando durante el día de una forma más independiente. De leer aún más con su hijo en la casa. Esto puede ser reconociendo lo que hay letras, hay palabras en los anuncios en el tren, en el mercado, cuando están yendo de compras. Oh, wow, mira, hay diferentes palabritas por todos lados. En la lata de frijoles, yo puedo reconocer cuáles son las letras en esa lata. De poder, por ejemplo, si está viendo un programa de televisión, de poder poner capciones ahí abajo para ver, ok, cuáles son las palabras que están diciendo y hacer esas conexiones con lo que están escuchando, de que también son palabras escritas y que se represente de una manera escrita. La lectura es fluidez más comprensión. Entonces, aunque usted no entiende tal vez el idioma en que está leyendo, usted todavía le puede hacer preguntas de comprensión. Por ejemplo, si su hijo está leyendo en inglés, usted le puede hacer preguntas de comprensión en español. Por ejemplo, ¿qué pasó en el cuento? ¿Qué pasó primero? Después, al final, ¿quiénes son los personajes principales? ¿Este cuento te hace recordar de algo parecido en tu propia vida? ¿Qué crees que pasará después? ¿Puedes hacer una predicción? Muchos padres se han comunicado con nosotros y preguntan, yo leo en español, hablo en español, pero mi hijo viene con tarea en inglés. ¿Cómo le puedo ayudar? O yo no me siento muy cómoda con mi propia lectura. ¿Cómo puedo apoyar a mi hijo a ser un lector? Primero, usted puede fijarse en cosas pequeñas. Por ejemplo, ¿está leyendo en un grupo más grande, en una frase más grande? ¿O se está batallando con cada sonido? Es algo que te ayuda a entender. ¿Puede leer? ¿Entiende lo que está leyendo? Otra cosa es ver cuando usted le haga una pregunta de comprensión de lo que está pasando en el cuento. Su hijo está, primero, y esas pausas te muestran si entendió bien o si está yendo rápidamente. Yo puedo ver aquí, esto es lo que pasó. Si está mostrando cómo regresar al libro, puede mostrar que sí está comprendiendo más lo que está leyendo, aunque usted no se siente cómoda con esa lectura. Otra cosa es, no importa si usted habla español en casa, mandarina, ruso, las habilidades se transfieren. Las habilidades de comprensión especialmente se transfieren. Entonces, si quiere practicar diferentes idiomas en casa,
puede practicar la lectura en inglés, en español, en ruso, en diferentes idiomas para poder seguir trabajando en la lectura y esas habilidades se transfieren. Especialmente con español y con inglés, también los conceptos de los materiales impresos, de en qué dirección se lee, cómo se forman las letras, son muy parecidas. Entonces, las habilidades de fluidez también se transfieren con el idioma de español y con el de inglés. ¿Podemos seguir? Margarita va a hablar un poquito acerca de la aplicación que tenemos que se llama Kids A to Z, de cómo usar los libros nivelados en la casa. Gracias, Miss Fahami. Solamente quisiera agregar algo un poquito sobre la tarea, porque sé que hay algunos padres que han dicho, oh, es mucha tarea, y quiero asegurarles de que no es mucha tarea, se lo estoy diciendo por experiencia. Mi hijo estuvo en kinder en otra escuela y la tarea eran como 5 tareas diarias aparte de leer. Y había muchos detalles que eran como que era el trabajo del padre de enseñarle el concepto. Pero aquí en Leap Academy es al revés. Las maestras se encargan de enseñarle el concepto al estudiante y ellos repasan a través de la tarea en casa. Okay. I just wanted to add to the homework because we have had parents saying that it's a lot of homework, but I assure you it's not a lot from experience. My child was in another school where they have at least 5 homeworks every day, 5 sheets, no kidding, plus reading. And another thing was that the parents were in charge of explaining the concepts, while at Leap Academy, the teachers explain the concepts and the students take home just to review homework, enough homework to review the concepts that they learn at school. And another tip is always remember when you read with your child, if you decide to read with a book or even with the app, always point your finger to the words. The more they see the words, the more they're going to recognize the words and they will learn it. And that will help them also when they start writing more and writing their own full sentences. Otro tip que quiero compartirles es que cuando lean con los niños, ya sea a través de la aplicación o con un libro, de siempre apuntar a la palabra que van leyendo, para que ellos hagan la conexión del sonido de la palabra y con el visual de la palabra. Ahora les voy a explicar un poquito sobre el RAS Kids o Kids A to Z, que es la aplicación que utilizamos en Leap Academy para que los niños tengan acceso a libros digitales en casa. Es gratis, cubre ese costo, lo pueden utilizar a través de su celular, alguna tableta o la computadora. Es interactivo en el sentido de que puede leerle, el programa puede leerle a los niños, o si no, también al terminar la lectura, tienen la opción de contestar preguntas de comprensión, el cual les recomiendo, ¿ok? Porque es para saber si el estudiante está entendiendo o no lo que están leyendo, lo cual es muy importante. A la final del día, cuando ellos vayan a la universidad, lo que van a estudiar van a tener que ser independientes y van a tener que entender lo que están leyendo de los libros y no va a haber un profesor que les explique lo que están leyendo. Ellos tienen que enfocarse en lo que es el significado de lo que viene en ese texto para que ellos puedan entender lo que se explica en clase o cuando ellos salgan como profesionales a ejercer su profesión. Y también a través de esta aplicación, los padres pueden ver en qué nivel están leyendo, han avanzado o no han avanzado, cuántos libros están leyendo, están o no entendiendo lo que están leyendo. Por eso les recomiendo que utilicen esta aplicación en casa. So I want to introduce you a little bit to RAS Kids. We spoke about it in our last workshop, but this is a refresher for those who attended, and maybe for those who didn't attend, this is probably new. I want to remind you that we're using RAS Kids in our school. You have the access. If you have questions, contact your teacher. But it's a digital platform with resources of books in different levels. It's free. Leap Academy pays for the cost. You can access this via your phone, the tablet, or computer. It's interactive because it basically you have the option of having the app read to your child or answer the questions at the end of the reading or the book, which helps to find out if your child understood or not what they were reading.
I really recommend you to encourage your child to take those questions at the end of the book. And at the same time, with this app, the teachers and you can track how much the child has read and which level. And a lot of times, the more they read, the more they advance, it's gonna open up the next level. So I really encourage you to use the app to help your child. Another thing is that the app also has different languages. It has the Spanish books as well. So if you don't know Spanish, this app will help you, because then you could choose the option of having the app read to your child in Spanish, which at the same time could help you as well. Otra cosa que quería mencionar sobre Raz Kids es, para las familias que no saben inglés, esta aplicación les va a ayudar. ¿Por qué? Porque cuando eligen un libro en inglés, la aplicación les puede leer. Y ustedes pueden aprender con sus hijos sobre la pronunciación de ciertas palabras. Y también, dependiendo del nivel, si están en kinder, el libro tiene muchos dibujos, el cual le va a ayudar a entender el concepto. Si no sabe un idioma, los dibujos le van a ayudar a comprender el significado de las palabras. This is the section that I say in English, which is if your child's in kindergarten, those books will have those pictures that will help them understand the meaning of the words. So or if they don't know that language, the pictures will help them understand and learn new words. La próxima, por favor. Ahora les quiero compartir un pequeño video de cómo utilizar la aplicación. Margarita, y después le puedes decir de nuestra competencia del mes. Oh, sí, seguro, gracias. A ver, ¿se escucha? Oh, Vamos a ver. let me stop sharing and I can put the sound on. I'm so sorry. No worries. While we're waiting for that, also, I find that children love routine. So if you make this reading part of that nighttime routine and every single night they read, it just helps them. They can predict it. Sometimes it can help them fall asleep faster. So making that just part of the nighttime routine can really help you get that reading in every night. Lo que estaba haciendo la profesora McDougall es que a los niños les gusta mucho tener una rutina y agregar la rutina de leer antes de ir a dormir. Sorry, mis niños están acá. Agregar esa rutina antes de dormir les va a, ¿cómo decirlo? A enamorarlos más de la lectura y ayudarlos también a dormir un poquito más temprano, más rápidamente. Hoy día les voy a mostrar cómo acceder a la aplicación de lectura Kids A to Z, o también conocido como Raz Kids. Proceda a bajar la aplicación como lo haría con otras aplicaciones y escriba Kids A to Z. Una vez que baje la aplicación, abra la aplicación y escriba el nombre de la maestra o usuario, el cual se lo puede proveer su maestra. En mi caso es del Inés 21. Una vez que acceda, verá la lista de estudiantes en el salón de su alumno o alumna. En mi caso es Xavier. Y escriba la contraseña, también proveída por su maestra. Una vez que acceda, tiene acceso al cuarto de lectura, donde verán diferentes tipos de libros. En español, de ficción y no ficción, lectura temprana, libros nivelados y también dependiendo del tema, que puede ser deporte, salud, ciencias, entre otros. En la sección de libros nivelados, dependiendo del grado en que esté su alumno o alumna, verá diferentes niveles de libros que van de acuerdo a su edad o grado. Mi hijo está en primer grado y él tiene acceso desde la A hasta la F. Mientras más avanzada sea su nivel de lectura, pues más avanzado será el nivel o la altura de la letra. Su hijo o hija puede seleccionar el libro que quiera leer. El icono de los audífonos es para leer juntos con la aplicación. Foxes are mammals. They have thin legs and bushy tails. El icono del libro abierto
es para que el estudiante lea el libro independientemente, o sea, solo. Una vez que termine de leer, tiene la opción de contestar las preguntas. Les recomiendo que sigan estas preguntas o que el niño o niña responda a estas preguntas para que practiquen su entendimiento de lo que acaban de leer. Si tiene alguna pregunta, por favor, no duden en contactar a la maestra de su hijo o hija. Muchas gracias por su atención. Algo importante que quería compartir, como ustedes podían ver que en los libros de Raz Kids, en las primeras páginas también hay palabras de vocabulario destacados en el libro. ¿Cuáles son las palabras más esenciales del libro que el niño no solamente debe de usar, sino entender? Que tal vez van a ser palabras nuevas. Por ejemplo, en un libro de zorro, si el alumno no entiende la palabra zorro, va a ser muy difícil en mostrar comprensión del texto. O si no entiende, si está leyendo de diferentes animales, un nido es donde vive el pájaro, y de poder usar esa palabra de vocabulario nido en diferentes contextos, usar la palabra, reconocer, leer la palabra, va a ser muy importante. Entonces, antes de leer, pueden hacer actividades. ¿Cuáles son las palabras importantes de este libro? One thing I really wanted to make sure to highlight is the importance of vocabulary. One of the big reasons why we love Raz Kids is because on the first pages, it says what is the most important vocabulary in this text. For example, if you're reading all about foxes, you need to know fox, den, or if you're reading about different animals, you need to know nest, and you need to know how to use this word, how to read this word, how to apply it to different contexts. And so practicing the key vocabulary is a really, really important skill that is going to help the reader also apply these words to different books and read that word more fluently the next time they see it. May I also add, sorry, I want to add also that I know that sometimes I worry about, oh, you know, we don't speak Spanish at home, or I don't speak Spanish at home, and that's fine. That's the reason why this application could be very helpful. They are being immersed in Spanish when they're in school. And we have families who do not know even English or Spanish, and they're in our school, they're still in our school. And the reason why I say don't worry is because they eventually would pick up the language. Just give them time. That's why you have to be very patient. Their brains are like little sponges. They will absorb it, they will get it. This application is a tool that would help them even if you don't know the language. Imagine all those children that come from other countries, or they were exposed only to the home language, and when they go to school, everything was in English. They didn't understand anything, and eventually would pick up the language. And that's why I assure you, you have to be just patient, give it time, let them read, expose them to the words that they will see in the application. Y para las familias en español, no se preocupen si no saben en inglés, ellos van a estar expuestos. Yo sé que la mayoría del día va a ser en español, están inmersos en español en la escuela, pero ellos van aprendiendo el inglés porque ellos están expuestos. Cuando salen de la escuela están expuestos todos sus alrededores en inglés. Es muy importante que sepan, que entiendan, de que si no, cuando salen de la escuela están expuestos en inglés y no practican su español, lo van a perder. Y lo que estamos asegurando acá es que no lo van a perder, sino que van a tener ambos idiomas. Tenemos familias que no hablan ni inglés ni español y aún así están aprendiendo un idioma, el idioma de su hogar, sino el inglés y el español al mismo tiempo, y ninguno de los idiomas lo van a perder. Más bien están ganando más. Aparte, quiero felicitar a las maestras de los Flamingos, a la maestra de, ¿cuál es el otro equipo? Jaguares. De los Jaguares, felicidades, y a los Guacamayos que ganaron esta semana de los salones que leyeron más libros utilizando Raz Kids. Congratulations to the Jaguares, the Flamingos, and the Guacamayos for winning this week's the challenge of the classroom that read the most using Raz Kids.
So since you parents are here, I encourage you to use RagsKids this weekend to see who can win next week. Next week, it's not gonna be based on the number of books, but it's gonna be based on who made the highest growth in reading. Padres, les recomiendo o les aconsejo que este fin de semana utilicen RagsKids para leer, para ver quién gana la semana que viene. Y la semana que viene va a ser basado en quién hizo el aumento más grande. No va a ser basado en el número de libros, sino quién ha hecho el salto más grande en el aumento de lectura de la semana. Así que, por favor, acuérdense de leer. Es muy importante exponer a los niños a esas palabras para que aprendan vocabulario y para que al ver las palabras aprendan también a leer. Ya, y sabiendo que nosotros nos basamos en los datos, todos los datos nos dicen que tener esa fundación en su primer idioma, que sea español o inglés, es lo que más les va a ayudar a hacer esa transferencia a un idioma nuevo. Por eso que elegimos un programa bilingüe. De solamente ir directamente en inglés, si solamente hablan español en casa, va a ser muy diferente y difícil aprender y adquirir un idioma nuevo. Todo lo que sabemos de la adquisición de un idioma nuevo nos muestra que tener una fundación fuerte en el primer idioma es lo que más les ayuda a aprender un idioma nuevo. So I just really wanted to make sure that, you know, we really understand how people learn language. We base ourselves in research. All research shows that having a strong foundation in your native language, whether that's English or Spanish, it's what's going to be the biggest help as you learn a new language. So reading in English, reading in Spanish at home, these are all transferable skills. So you need to really make sure that you're reading in both languages, reading in Spanish and reading in English, and knowing that this is going to support language learning. Ahora, estoy viendo que tenemos preguntas, vamos a contestarlas rápidamente. Mi hijo no lee en español. My son doesn't read in Spanish. He feels uncomfortable because it's new to him, and he still doesn't understand. ¿Alguien puede contestar? That his or her son is struggling to read in Spanish because they are uncomfortable yet with the language. Mm-hmm. Well, I can speak on that as someone who had to learn Spanish later on in life. And yeah, it's going to be uncomfortable in the beginning. It can be very difficult. I think really just encouraging the child to keep trying, even though it's difficult. Really hard things are sometimes some of the best things we do. And so it's going to be a challenge in the beginning, and that's okay. And using the RagsKids and listening to those books in Spanish might help him get more and more comfortable with reading in Spanish, and he can repeat what he hears over and over. Also, we do a lot of repetition when we and we have students rereading books over and over for the fluency. So having your child reread the same book maybe 2 or 3 times can help him or her, well, him in this case, but any child, feel more comfortable with the language as time goes on. I want to add it as from a point of view of the parents. Sit down with him or her, and you learn with him or her, because they copy you. As they say, they do what they see, but they don't do what they're told to do. So I really recommend you to sit down with him, use the app together. You could start with a lower level and learn vocabulary. Like there's some books in RagsKids, which is like the ABCs. So just go one by one, just to learn those vocabularies, because there's a connection with the word and the picture. And like Ms. McDougall said, repetition is very important. Read a book more than once. I really recommend doing that, because the more they see those words, the more they're going to memorize how they look like. And the next time they see it, they recognize the word. And at the same time, the more they repeat and see the picture, eventually they will capture and they will remember the meaning. But very important, sit down with them, read with them. Even if you don't know language, even better, because you could learn with your child.
Lo mismo funciona en español. Si ustedes no saben, no saben mucho inglés, pueden utilizar estos libros, leerlos juntos, sentarse juntos. Va a ser incómodo para el estudiante si no sabe el inglés y está bien, porque así al verle a usted sentado o sentada con el niño o la niña leyendo juntos, él o ella también se van a motivar a aprender con ustedes. Hello everyone, something I want to also add on, like a fun activity you can do with the kids is labeling items in your home and using in Spanish, for example, la mesa, table, and you can make it into a fun game that you both can work together and build that vocabulary that's important in literacy. So, entonces, una actividad que puede hacer en la casa es nombrar los objetos en la casa, que es algo común que ellos ven diariamente. Por ejemplo, la mesa, table, lo pueden poner en un papelito y es una actividad en un juego que pueden hacer en la casa juntos para aumentar el vocabulario. Y otra cosa, por ejemplo, es como que antes de leer, hablar de la comprensión. Por ejemplo, vamos a ver y hacer como una caminata de las fotos. ¿De qué se va a tratar este libro antes de comenzar a leer? Aunque van a leer el libro en inglés, ok, fomentar esa comprensión. ¿De qué crees que se va a tratar? Se va a tratar de diferentes animales, como un zorro, un pájaro. Y hacer esa caminata antes de leer ayuda al niño a ver, ok, sí voy a saber, sí comprendo lo que va a pasar en este cuento antes de hacer esa transición. O hacer preguntas, ¿cómo se diría esta palabra en español? ¿Cómo se diría esta palabra en inglés? Mientras estás leyendo para ayudar al niño a ver esa conexión entre sus dos idiomas. Another really important game and tip, thank you for all the teachers and Margarita for sharing all these great tips. Another tip is to do a picture walk before you read. So going through a book and say you're going to read a book in Spanish, going through and say, let's try and figure out in English first what this book is going to be about. Being very explicit about the fact that they're learning in two languages. And so first building this comprehension, okay, this book, even though I'm going to read it in Spanish, I know that it's going to be about different animals, like a fox, like a bird. Or as you're reading, saying, how would you say that in English? How would you say that in Spanish? Really having that explicit idea that students can build to see, you know what, even though this is a new language, I do understand what this is about. I do know what it's talking about. Thank you, Ms. Fahami. Creo que sí, ya hemos contestado las preguntas, no veo más preguntas y ya pasó el tiempo. Esta reunión estaba supuesta a terminar a las 11, pero me alegra porque mientras más tiempo tome significa que las familias están enfocadas y están interesadas en este tópico. Les agradezco a todas las maestras por estar aquí hoy día, por su ayuda. También muchas gracias a los padres que asistieron. Acuérdense de que su maestra las pueden contactar a través de ClassTag si tienen preguntas. Los fines de semana dejen que la maestra descanse, pero durante la semana pueden preguntarles y esperar a que las maestras les contesten después de clases. Muchas gracias por su confianza, muchas gracias por estar aquí hoy día. Thank you everyone for being here. Thank you to all the teachers for helping us today with the great tips. I learned some stuff too today. Thank you, Ms. Fahami. I like the walk through the book tip. I'm going to do that with my children. Muchas gracias. Remember, you can contact your teacher. Let them have a break over the weekend, but make sure you can, be sure that you can always contact them and they will respond to you as soon as they can. We really care about you. And well, this is all for now. And thank you everyone for being here. Gracias a todos. Nos vemos la próxima semana. Bye.